Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo va en la tarde? ¿Qué tal les parece? ¿Cómo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Solamente haciendo un recordatorio propiamente dicho de la dinámica de los grupos. Por favor, estaba viendo una discusión que tenían que si 10, que menos de 10. Nada. Se dio una instrucción, 10 personas, ¿sí? A los grupos correspondientes. Y al final, por eso se marcó de plazo el día viernes, o sea, el día, ¿cuánto? El día 17. El día 17 para hacer la relación directa en cuanto a los grupos correspondientes. Había quedado de que si al final para hoy, ya se tenía un dato concreto y que Nancy me indicara de manera concreta que ya estaban abarcada la totalidad de estudiantes, pues avanzamos respecto a los temas. Caso contrario, y por lo que veo, todavía están en ese tira y encoge de ver esa circunstancia, entonces por ello vamos a ver que vamos a tener esa secuencia de llevar a cabo el 17 la recopilación de datos para que el día 18 sea la distribución de los temas. Sí, por favor, Jennifer, Joana, Tista Jerónimo, mucho gusto, buenas tardes. No, subió la mano y después la bajó, bueno, ok, entendido, entonces, Ay, perdón. Buenas tardes, estaba hablando. Según yo había activado el micrófono. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nada más para ver si había algún alumno que no tenga grupo, ya que en mi grupo nos hacen falta dos integrantes. Entonces en el grupo ya escribí, pero nadie me ha escrito. Entonces quería ver si por este medio habrá algún compañero que no tenga grupo, porque sí, mi grupo está solo con 8. muchas gracias, Jennifer, gracias a cualquier información, por favor, comunicarles en esta información o más bien los grupos correspondientes con Jennifer, por favor. Sí, entonces, para hacer esta secuencia respectiva de la información de los grupos correspondientes, ¿sí? Como les digo, no es por comparar, pero al final uno termina comparando inevitablemente, ¿verdad? Con ustedes, grupos, se ha llevado algún tipo de circunstancia bastante compleja en cuanto a la organización misma em, o la misma dinámica en cuanto a las instrucciones que se han girado, circunstancias que no se ha llevado en otros años. O sea, no he tenido ningún problema respecto a ello en otros años. Y me parece bastante curioso que ahora, que actualmente se estén desenvolviendo este tipo de problemáticas que pues son inexistentes o deberían de ser inexistentes ya a este grado de primero semestre que llevamos y segundo de la carrera que estamos cursando. Como digo, me parece curioso y es un buen dato para tomar en cuenta porque de seguir la secuencia respectiva en cuanto a los años subsiguientes, creo que van a existir mayores problemas, no sé de qué índole y no sé por qué motivo se esté dando algún tipo de problemática en cuanto a las instrucciones giradas y en cuanto al seguimiento de las mismas, ¿verdad? Entonces, como les digo, es la primera vez que ocurre y ha pasado con varios proyectos en sí, ¿verdad? Que no se ha solucionado estas circunstancias que son tan básicas de conocer, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se entiende y qué es lo que sigue. Sí, Jennifer, nuevamente, por favor, buenas tardes. Perdone, licenciado. Y en el caso de que no hayan más integrantes, ¿qué hacemos? El plazo lo tenemos para el día 17 de Ujú. marzo a una hora específica. Entonces, para esa hora en específica, Jennifer, ¿verdad? Optado por ver su nombre, Sí, pero está bien. sí, En es este caso, Jennifer Nels, Tixta, licenciado, es Tixta. sí, independientemente de cómo sea el pronunciamiento de apellido, pero es igual Jennifer Joana, es su nombre en sí. Entonces, todos estos datos me lo va a trasladar Nancy de manera concreta. Entonces, Nancy me va a decir, mire, esto se formó, ta, 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 ta. Y estos son los grupos existentes en cuanto a la secuencia respectiva. Entonces, derivado de ello y derivado de lo anterior, ya se puede hacer la distribución concreta a lo que se está viendo, a la temática respectiva, ¿verdad? Entonces,
Como les digo, eso sería, tenemos una fecha máxima, una hora máxima también para presentar los grupos correspondientes. Es por ello de que se deja abierto este lapso para venir y concluir esta secuencia. Entonces, para ver esta información respectiva, Nancy va a hacer el favor de trasladarme los grupos con el coordinador y el número de teléfono del coordinador para que ya se desenvuelva y se les traslade de manera concreta la información respectiva a la temática, al tema que se van a abordar. Bueno, al tema lo digo en singular, pero no es únicamente un tema. Y tampoco creo que exista algún tipo de referencia que van a decir, ay, ¿por qué tanto información? Aquí hay que investigar y todo lo demás. O sea, no es parte del proceso de análisis y de información que vamos a tener. Como les digo, el tema en sí es grupal, los temas son varios a investigar para cada grupo. ¿Es igual a cada grupo? No. Entonces, así es como se va desenvolviendo esto. Entonces, vamos a ver la secuencia respectiva y tenemos una fecha en específico, una hora en específico para que, llegada esa hora, Nancy me traslade la información y así tomar conducta respecto a ello. ¿Estamos enterados? Sí. Bueno. Muy bien, entonces ahora sigamos la temática respectiva a lo que es la teoría del concepto jurídico. Como les venía y les hablaba la sesión anterior, ¿verdad? El viernes anterior que hablamos de conceptos y lo reducimos primero con un ejemplo un tanto mucho más abstracto respecto a las donaciones que se entendía en cuanto al 38S de la ley del ISR, recordarán. Después nos fuimos y nos concretamos a lo que se entendía con la relación de trabajo y el vínculo directo existente dentro de lo que es propiamente dicho un contrato de trabajo. Muy bien, entonces ahora la secuencia nos va a llamar a que vamos a establecer en los fenómenos, en este caso, les planteo o les cuento un caso que está aconteciendo actualmente en mi área de trabajo, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En este sentido, todos conocemos de que tenemos un código civil y dentro del Código Civil está la relación directa de lo que vamos a entender por el libro 1, que es la persona. Muy bien, la persona, y nos desarrolla un montón de artículos que nos relacionan desde la teoría de la concepción, de lo que se entiende por familia, lo que se va a derivar todo lo que es las responsabilidades, en este caso el tutor, el protutor, toda la secuencia en cuanto a las unión, o sea, la relación entre personas, o sea, se entenderá lo que son las uniones de hecho, el matrimonio, igualmente se va a dar la separación y se da el divorcio. Muy bien, ¿cuál es el caso respectivo que se da en este momento? Es que una pareja en sí, claro está, presentó una de las partes, en este caso el señor, presentó una causal de divorcio. Previamente las personas, las parejas, los cónyuges, ahora que están en conflicto, habían contraído matrimonio, del cual procrearon un hijo. Muy bien, entonces derivado de ello, ¿qué fue lo que pasó? Existieron una serie de conflictos entre ellos, lo que hace insubsistente mantener el vínculo conyugal. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que plantean? Un divorcio. Entonces, en el buen chapín y en el buen castizo, ¿qué vamos a entender? Bueno, las dos personas se pelearon, por lo tanto, ya no querían convivir juntas y se están divorciando. Está bien. ¿Y qué es lo que al final, en este caso, busca la persona? Venir y romper el vínculo. En el buen chapín vamos a entender desentenderse de todo, desentenderse de la otra parte, decirle a la mujer, mira, hace tu vida, yo voy a hacer mi vida, etcétera, etcétera, pero vamos a tener una relación directa, porque eso ténganlo por seguro. Con el divorcio, lo que se busca en sí, si no existen menores de edad que tengan o que se hayan procreado en ese matrimonio, ustedes lo saben de antemano, que la responsabilidad respecto a la paternidad, que es de los dos, o en este caso la patria potestad va a ser de los dos, tanto del hombre como de la mujer, va a recaer sobre el menor en sí, va a estar de manera conjunta en cuanto a lo que se establece la responsabilidad de cada uno, tanto padre como madre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca en sí, ¿verdad? Lo que buscan es venir y tener eso. Va.
¿Y qué es lo que quiso en esta parte? Era, dijo, mire, yo ahora no quiero tener ningún vínculo con ella, por lo tanto quiero rehacer mi vida por un punto X, va. Inició el proceso, ¿verdad? Inició el proceso, se presentó la causal de divorcio, pero la causal del divorcio presentada no fue bien definida o establecida concretamente por el abogado. El abogado presentó un memorial a través del cual estableció de manera concreta que existía, que querían romper el vínculo matrimonial. Está bien, pero el abogado, director de la parte, no pudo expresar de manera concreta qué era lo que realmente buscaba o bajo qué precepto jurídico de los que está establecido en el Código Civil se podía dar y derivar en cuanto a esta secuencia de disolución del vínculo matrimonial. Por favor, Alexis Moreno Fuentes, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Mire, con una consulta, fíjese que yo estaba viendo un licenciado en línea que hablaba sobre los divorcios cuando ambas partes están de acuerdo. Dice que ahora el trámite es más rápido, según el decreto 47-22, reformado en diciembre del año pasado. ¿Qué tal? Sí, para hacer un paréntesis respecto y para que entendamos respecto a ello, sí, gracias Alexis a la acotación, pues únicamente, digamos así, como que lo que se conoce en el argot popular y nosotros los abogados conocemos como el divorcio express, pues es únicamente esa circunstancia a través de la cual las dos personas están de acuerdo en romper ese vínculo matrimonial que los une, por lo tanto, establecen de manera concreta su venia o su buen actuar respecto a el divorcio que se está llevando a cabo. Entonces lo expresa en este sentido es de que no existe algún tipo de conflicto o contradictorio entre las partes, o sea, de que las dos partes están de acuerdo en terminar el matrimonio, obviamente, ¿verdad? Yo no estoy llevando a cabo, o sea, en este caso yo tengo el espíritu de mantenerme claramente estar con mi esposa a la eternidad, por supuesto. ¿Por qué? No solamente moral, sino porque es una secuencia que yo le he traído, ¿verdad? Pero si en dado caso existe algo, lo que menos quiero es tener el vínculo con ella. Entonces los dos estamos de acuerdo en decirte, mira, dejemos la cosa aquí. Muy bien, entonces nos presentamos ante juez y la circunstancia un tanto más viable o más rápida, como se le denomina express, es que se le acercan a las partes, se le dan la facilidad para que en una sola audiencia se pueda llevar a cabo todo el proceso de divorcio. Entonces, anteriormente se establecía una serie de audiencias a través de la cual se venía y hacía una relación directa, una vista a las partes, a veces era una vista pública, en la que venían y se llevaban a cabo. En cambio, derivado de esto express que se le denomina, pues es únicamente venir, presentarte y que en la misma audiencia que se les fija, ejemplo, el día de mañana, pues están hoy ustedes casados, el día de mañana se presenta la audiencia y salen a las 3:30 de la tarde del juzgado totalmente divorciados. Entonces ya pueden venir y establecer, o más bien llevar esta certificación que les dan por parte del juzgado, llevarle a escribir la RENAP y 15 días después ustedes ya aparecen nuevamente como solteros ante ello y ante RENAP, ¿verdad? Sí, Alexis, por favor. Licenciado, caso contrario a lo que usted indicó de que ambas partes estuvieran de acuerdo, el caso contrario sería divorcio por causa determinada, cuando solo una parte requiere el divorcio, ¿verdad? Exacto, digámoslo, en este caso solamente una de las partes quiere venir y permítame un segundo. Sí, en este caso, sí, claramente está, pues aquí solamente una de las partes es la que está interesada para venir y terminar este vínculo matrimonial. Entonces, obviamente, entonces se le cita a la otra parte, van a verlo en el proceso civil, que la primera notificación se le debe hacer personalmente a la persona en sí que va a ser notificada de dicha audiencia para la terminación, o en este caso para el conocimiento mismo de la ruptura, de este caso, del vínculo matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en sí? Pues precisamente la causa, retomando el caso que por un momento nos desviamos y nos fuimos por la tangente, bueno, pero el caso es el siguiente, ¿verdad? Que el abogado director, dentro de esta circunstancia, quiso plantear una causal. Esta causal de divorcio, según él, era por un asunto X, pero no era ninguno de los que está numerado en el Código Civil.
¿Qué es lo que pasó? El juzgado, al momento de darle lectura e iniciar el proceso mismo, pues estableció, mire, y le dijo, ¿verdad? Dentro de todo se llevaron a cabo las audiencias respectivas, que en los juicios de divorcio son muy, muy pequeñas, ¿verdad? O sea, son muy pequeñas en cuanto al lapso, porque lo que se busca, obviamente, es la viabilidad y la celeridad del proceso. ¿Qué hizo? Le dijo, mire, en este caso la parte, ¿verdad? Mire, señor parte, su abogado pidió el divorcio según bajo esta causal, pero no es ninguna de las que está establecidas en el Código Civil. Por lo tanto, no se accede a su divorcio, a lo solicitado. En este caso, usted deberá mantener el vínculo matrimonial derivado que no existe la causal enunciada. Por lo tanto, legalmente no le podemos brindar o no se le puede dar el divorcio y así que usted se inscriba como una persona soltera. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Entonces aquí, de primas a primeras, lo vamos a ver así. El abogado director, dentro de este caso que les estoy contando, no supo explicar. Ya les conté y les recalco eso. Entonces, por lo tanto, no tenía presente el abogado en sí alguna de las causales. Por ende, incurrió en un error de conceptos, en un error en cuanto lo único que se buscaba en sí era perfeccionar esta causal de divorcio dentro, o el motivo de divorcio, más bien dicho, dentro de las causales existentes en el Código Civil. Al no hacerlo, pues obviamente con la legislación completamente observada por parte del juez, hay un principio jurídico que está en latín, que se llama el juri novet curia, o sea que el juez conoce el derecho, jure novet curia. Entonces, bajo ese principio jurídico de que el juez conoce el derecho, definitivamente no pudo acceder a la situación. Ahorita, actualmente, este caso está siendo peleado en las salas de apelaciones de familia y el abogado está diciendo, mire, efectivamente no pasó esto, yo quería que mi cliente fuera divorciado, pero el juez no encontró la causa respectiva para ello. ¿Qué es lo que le respondió la sala? O sea, la segunda instancia. Le dijo en este caso, mire, es cierto, señor abogado, lo que usted denunció no existe en el Código Civil. Entonces, por lo tanto, la petición que está realizando para su cliente no es procedente. Entonces, derivado de ello, se va a tener que aguantar y mantener y estar casado. Aunque una de las partes quiera y la otra se oponga, pues precisamente ese es el espíritu mismo de los juzgados, buscar el equilibrio entre las partes para una mejor resolución al dicho conflicto. En este caso, esta persona masculina, la que está solicitando el divorcio, pues obviamente quería romper el vínculo. Y claramente está, sea bueno, sea malo, independientemente, la persona femenina, pues claramente no está llevando o no quiere que se rompa el vínculo. No entendemos el motivo, eso tampoco es importante en este sentido, sino que la circunstancia es de que el abogado, al no encuadrar el hecho mismo dentro de uno de los supuestos, incurrió en este error de conceptos. Por lo tanto, aquí lo vemos y lo podemos ver así, que se está incurriendo en muchas falencias y que provocó una circunstancia negativa hacia el cliente, si lo queremos ver así, por no entender una serie de principios básicos que deberían de verse. Entonces ahora este caso que les estoy contando va a llegar a casación, entonces me va a tocar a mí a verlo, y analizar los argumentos propios a través de los que el abogado va a tener que venir y explicar de una manera jurídica y técnicamente viable el precepto que quería optar en cuanto a la causa de divorcio que quería en este caso invocar la persona. Entonces, esto es algo real que está pasando, por supuesto, y aquí vamos viendo cómo existen los errores. Me enfatizo mucho en los errores, ¿por qué? Porque muchas veces no se entiende la normativa misma, no se entiende los preceptos o no se entienden cuáles son los supuestos que establece la norma para la concreción de un hecho, para encuadrarlo dentro de la misma.
Muy bien. Les cuento otro ejemplo. Esto es solamente para ver conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los conceptos en sí? Entonces, si en algún pasado les hice la referencia misma, ¿verdad? De que para acreditar el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto de solidaridad, que es lo que se busca en sí, de que la contribuyente, en este caso, tiene que avisarle a la SAT de que se va a cambiar de régimen para poder hacer esta compensación entre los impuestos. Si la contribuyente no le avisa a la SAT, pues obviamente la SAT se da por entendido de que la contribuyente no presentó los impuestos correspondientes a eso. Entonces, ¿cuál es el alegato muchas veces de muchos contribuyentes en sí? Que ellos quieren compensar, a llevar a cabo esta compensación del ISO con el ISR cuando no han dado el aviso a la SAT. Entonces, no se puede hacer nada respecto a los contribuyentes porque ellos dejaron de observar la norma. ¿Qué dice el supuesto normativo? Si usted quiere venir y compensarlo de esta manera, tiene que avisarle a la SAT. Entonces lo hacen de una manera impestiva o lo hacen creyendo de que no se van a dar cuenta, cuando lo contrario es de que al no avisar a SAT viene el ajuste respectivo. Entonces, estos son errores en los que vamos cometiendo, en los que se van cometiendo cada una de las partes por no tener claro los supuestos normativos. Con ello quiero decirles que definitivamente cada normativa que vamos a ver, o sea, cada norma que ustedes están viendo posee supuestos. Va a tener una correlación concreta en cuanto a lo que existe de manera concreta, o más bien de lo que establece una certeza jurídica en lo que está establecido en la norma. Sea buena, sea mala la norma, sea que se entiende, sea que no se entiende, al final es legislación vigente. Y al ser legislación vigente va a tener aplicabilidad a toda la relación directa, a toda la relación directa de lo que se desea venir y encontrar, ¿verdad? Eso es el espíritu mismo. Se recordarán que vimos anteriormente el artículo del organismo judicial, el artículo 10, en cuanto a cómo se debe dar la interpretación normativa. Pues precisamente tenemos que entender esas ideas mismas, cuáles son los supuestos normativos a través de los cuales se va a ir realizando este concepto o esta serie de ideas que nos van a envolver. Muy bien, eso es a nivel, como les digo, abstracto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a aterrizar ya de manera concreta en cuanto a las definiciones y toda una serie de elementos que no solamente son concretos, obvio, ¿verdad? Sino también que existen los tipos, existen una clasificación en cuanto a conocer respecto al concepto jurídico y que todo tiene demarcación jurídica a lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, es con ello que inicio de verdad de manera concreta como que el concepto mismo es la representación intelectual, según Tejedor Campomanes, más Velo Ibarra, igual que Mario Moro, que Eduardo García Maínez, que Alejandro Fandel y que Luis Alberto Padilla hacen una relación y que en concreto quieren venir de definir lo que es el concepto. Pues el concepto es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal, ¿sí? Entonces, eso es a manera grosa que se puede entender por concepto. El concepto es un elemento general del pensamiento que representa intelectualmente un objeto en forma abstracta sin afirmar ni negar algo de sí mismo, ¿sí? Nuevamente repito, es un elemento general del pensamiento que representa intelectualmente un objeto en forma abstracta sin afirmar ni negar algo del mismo, ¿sí? Entonces, a manera grosa que vamos a entender un concepto es el pensamiento, elemento general. Muy bien, ¿qué vamos a entender? ¿Qué entendemos por árbol? Muy bien, ¿qué entendemos por cuerpo? ¿Qué entendemos por carro? ¿Qué entendemos por luz? ¿Qué entendemos por sonido? Todos estos son elementos que nosotros podemos entender de una manera concreta, pero sin ahondar respecto a lo que nosotros buscamos y entendemos respecto a ello, ¿sí?
Canto Ibarra, Benloj Ibarra como Campomanes definen la comprensión del concepto como el conjunto de notas o propiedades que constituyen la esencia representada por un concepto. Ejemplo, el concepto referido por el término hombre, o sea, estamos viendo el concepto hombre de manera general, ¿verdad? Contiene las notas de substancia, que es un cuerpo, que es animado, que es sensitivo, que es animal y que es racional. Cuando entendemos esa idea de manera generalizada respecto a un nombre, nosotros podemos tener muchas más cualidades o elementos. Me quiero referir a ello. Entonces, al nosotros venir y tratar de buscar un concepto mismo, eso es lo que vamos a abarcar, las cualidades que tiene eso que estamos sujetos a examinar. En este caso, trasladémoslo a lo jurídico. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a entender? Si nosotros vamos a establecer que es un contrato, me muevo en el ámbito laboral, pues precisamente ustedes van a entender, van a señalar los elementos propios para dar a entender. Es como que nosotros quisiéramos explicar el concepto de contrato o explicar el concepto de relación de trabajo a alguna persona que primero no tiene estudios en cuanto a la ciencia del derecho. Segundo, no tiene, claramente está la capacidad intelectiva de poder comprender todo lo que es algo relacionado a lo mismo del derecho de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio a través del cual tenemos que darle elementos diferenciados, pero que unidos van a crear este concepto de relación de trabajo o este concepto de contrato. Entonces, todos esos elementos que nosotros tomamos del exterior y que al final van a construir la definición de relación de trabajo son los que nos van a ayudar a establecer la vía correspondiente por medio de la cual vamos a expresarnos y vamos a desarrollar esto que está vagamente dando vueltas en nuestra cabeza, pero al final estamos aterrizando concretamente. Muy bien, un ejemplo claro es como que ustedes quisieran enseñarle a sus sobrinos pequeños, hablo de sobrinos o hijos pequeños que no superen los 8 años, qué es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces ustedes, ¿qué van a empezar a decirles? Claramente está, primero, ellos no son doctos en derecho, tampoco tienen la capacidad intelectiva para entender terminología jurídica, sino nosotros vamos a hacer el ejercicio a través del cual nosotros vamos a introducir a los niños a esta temática jurídica. ¿Y por qué hago este énfasis o este símil? Porque precisamente parte del desarrollo que nosotros estamos en la formación misma como profesionales, tenemos que hacer esta idea propia, ¿verdad? Entonces ahora me tomo aspectos cívicos. Si nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a cultivar a los que van a ser ciudadanos del futuro, entonces tenemos que venir a inspirarles también, primero, el conocimiento mismo de la Constitución, de las leyes y que existen leyes superiores de las cuales no existen o no se pueden sobrepasar, porque si no pasa esta desmadre que está existiendo actualmente en el país, ¿verdad? Entonces que no le vemos ni pies ni cabeza, sino simplemente miramos que cada día nos estamos hundiendo más. Y para evitar ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues iniciar con lo básico, ¿sí? Tenemos la legislación, iniciamos con este proceso. La Corte de Constitucionalidad tiene un documento que se llama Constitución Política para la República de Guatemala para niños, en donde explica a través de dibujitos, a través de cuáles son primero los principios básicos, que se entienden por los derechos fundamentales y así se va con el desarrollo constitucional. Sí, entonces, si bien tenemos alguna tendencia en cuanto al desarrollo y cultivar a nuestros hijos respecto a todos los conceptos religiosos, todo lo que es la temática religiosa, tal vez se sabe en el catecismo, les hablo desde lo católico, ¿verdad? Pero desde lo cristiano evangélico desconozco cómo se llamará esta secuencia a través de llevar a través de los niños en cuanto al proceso mismo de enseñanza del neopentecostalismo, pues tendríamos que hacer lo mismo respecto a los valores y aspectos cívicos en cuanto a las doctrinas jurídicas existentes, pero a nivel infantil. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer eso, nosotros ya estamos aplicando
este tipo de relación porque vamos a unir muchas ideas y le vamos a decir, va, ¿entendiste cómo se es? Va, precisamente es esto. Si lo queremos ver así también, es cómo venir y tratar de leer las instrucciones de una receta. A mí me gusta mucho la cocina, ¿verdad? Entonces, con mi esposa, en este caso, el día de antier, bueno, el día de ayer y otro día anterior, se nos ocurrió hacer unos hongos, ¿verdad? Unos honguitos que estén rellenos con queso. Entonces, eso los hemos comido en un restaurante. Entonces le dije, mira vos, que hagamos esto. Tenemos hongos, tenemos queso crema, tenemos mantequilla, tenemos aceite de oliva, jamón, chile, pimienta, cebolla, etcétera. Hagámoslo, basta, bueno, mejor. Entonces, tratar de seguir las instrucciones y ver la fotografía de los hongos, entonces dijimos, va, tratemos de replicar lo mismo. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar los elementos, tomar las ideas propias y construirla. Entonces es la receta, los elementos que están dispersos para llegar a una idea concreta. Y esa idea concreta viene siendo el concepto de lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, como les digo, si quieren hacer lasaña, si quieren hacer pizza, si quieren hacer chucos, si quieren hacer chéveres, mixtas, tomarlo bajo esa perspectiva. Ese conjunto de elementos que nos van a dar un resultado. Y ese resultado va a ser el concepto. Pues precisamente es eso, enseñarle a los niños una serie de ideas para venir que el resultado sea, esto se entiende por igualdad, esto se entiende por libertad, esto se entiende por libre emisión del pensamiento, esto se entiende por respeto a las comunidades indígenas, esto es lo que se entiende por que existan tres poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, así es como que se va viendo, se va enseñando y se va direccionando a esta información correspondiente. Entonces, eso es a grandes modos lo que nos explican estos pensadores a la temática misma de desarrollo jurídico. Muy bien, en este caso leo en concreto el chat, ¿verdad? En concreto serían los diferentes elementos que componen un concepto, que sin esto no tiene sentido el mismo concepto o estoy mal. Pues va con la idea Ingrid Johanna Guzmán respecto a ello, ¿verdad? Como le decía, crear una pizza. ¿Qué buscamos con la pizza? Va, necesito primero la base de la pizza, la masa. Muy bien, ¿la hago o la compro? Independientemente. Segundo, ¿qué queremos la pizza? Hawaiana. Me encanta la hawaiana, entonces tengo que hacer la salsa. Muy bien. Después le meto jamón, le meto piña y le meto queso. Y después al horno. Ahí creé el concepto pizza. Pero para tener el concepto pizza, necesito todos los elementos alrededor. ¿Y qué son los ingredientes? Pues precisamente es eso. Venir y buscar esa secuencia normativa respecto a ello. Sí, sí es eso. Entonces, Junior, tengo hambre, yo también tengo hambre. Entonces, eso es lo que pasa por estar hablando de comida, pero esa es la relación directa. Ese es el vínculo que podemos crear, la viabilidad misma para crear el precepto jurídico propio. Sí, entonces, vamos marcando y entendiendo muy bien cómo se va creando las ideas de concepto. Sí, no, tal vez no entendí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Va, sigamos. Sí, Solo estaba tomando una gaseosa. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar en este sentido, verdad? Ya tenemos el concepto hombre. Entonces, el concepto hombre va a abarcar muchas, como le digo, concepto hombre a manera general. No se entienda como una circunstancia de género en cuanto a que es hombre y que es mujer, no, sino un elemento, en este caso, a lo que estamos estableciendo y que jurídicamente está entendido, ¿verdad? Porque también eso es una circunstancia en cuanto a venir y tratar de crear. Es cierto, existe algún tipo de elementos existentes actuales en cuanto al desarrollo mismo y el espíritu mismo de todo lo que venga el movimiento feminista, pero aquí, jurídicamente establecido y jurídicamente hablando, se da esta relación directa que hombre, en un sentido jurídico, se va a entender como tanto el género masculino como el género femenino, ¿sí? Entonces, ya quieren ver conceptos diferentes, quieren ver, ¿cómo se diría?, amigos aparejados, ya es problema de ellos. Entonces, aquí, jurídicamente, se va a establecer y es el precepto que va a dominar no solamente las cátedras que ustedes ya vieron en pasado, sino las cátedras que van a ver a futuro. Ustedes son analistas jurídicos, entonces, por lo tanto,
van a absorber esos conceptos. Cuando hagan referencia de hombre, porque eso sí pasó en anteriores sesiones, ¿verdad? Que vienen y las voces que estaban explotando respecto a la utilización de hombre, dije no, aquí primero nos salimos de las ideologías en cuanto a la creación misma de espíritu, de la diferenciación de géneros, sino aquí se entiende por hombre esa relación directa que tiene una persona creada en el mundo del derecho. Entonces, por lo tanto, esa es la relación concreta a la que hago alusión cuando hago referencia al concepto hombre. Entiéndase, mujer o género masculino o femenino, ¿sí? Entonces, esa es la circunstancia. Entonces, por lo tanto, sigo con la idea anterior respecto a conocer el concepto de hombre. Este concepto únicamente se va a aplicar a los seres que cumplan con las notas que el mismo comprende. Sin embargo, y si se añade otra característica al concepto manifestado con la expresión de hombre, por ejemplo, que sea blanco, que en este caso únicamente se predicará, o en este caso van a entrar dentro de este círculo, los individuos que cumplan con las notas aludidas a los vocablos sustancia, cuerpo animado, sensibilidad animal racional y que sea de color blanco. Entonces, hacer esa, por cada elemento que nosotros sumemos, vamos delimitando más los conceptos racionales. Como les dije el ejemplo de la pizza, ¿verdad? Pizza de manera general, ¿qué es lo que llevaría en este caso una pizza? Pues los tres elementos que no pueden faltar, que en este caso es la masa, salsa y queso. Eso se entendería por pizza. Si le agrego jamón y piña, pasa a ser una hawaiana. Si le agrego albahaca y tomate, ya pasa a ser una margarita. Si le agrego, en este caso, un montón de carnes, pues obviamente es una pizza de carnes. Si en este caso no le agrego carnes y le agrego vegetales, pues únicamente será una pizza vegetariana. ¿Sí? Entonces, así es como está configurado. Es exactamente lo mismo respecto a un concepto, de manera general, algo que vamos a entender por hombre. Es por ello que vamos a tomar en cuenta las anchoas. Las anchoas me hacen mal. ¿Por qué? Porque soy alérgico a los mariscos. Entonces agradezco su sugerencia. En un ratito le mando la dirección de mi casa para que me la envíe. Yo, gracias. Va, precisamente en sí. ¿Cuál es la secuencia, verdad? Siguiendo este caso, vamos a ver. Nosotros vamos a entender el concepto mismo y vamos a ver que pasó algo, un accidente en el cual resultó fallecida una persona. Muy bien. Dentro de los elementos que nos recaen es de que esta persona que está fallecida es una fémina. Muy bien, entonces ya no hablamos de un homicidio, sino podemos entender inmediatamente que es un femicidio. Entonces le sumamos algo, un elemento propio a este concepto de una persona muerta. Entonces nosotros vamos delimitando poco a poco. Muy bien, en este caso la fémina presentaba agresiones. Muy bien, agresiones respecto a lo que del examen se delimitaba y que también a simple vista se miraba. Entonces, no solamente vamos a extraer los elementos que nos permiten ver de primas a primeras, sino también con los estudios posteriores que se le hagan a la fémina, se van a encontrar otra serie de elementos que pueden venir y crearnos o cerrarnos más la idea de qué tipo de circunstancia delictiva fue la que aconteció con ella. ¿Sí? Entonces, así es como se van cerrando los elementos o como con los elementos que nosotros nos van cayendo, digamos así, vamos teniendo y vamos individualizando o encuadrándonos más hacia lo que nosotros queremos ver y hacia dónde queremos llegar. ¿Vamos entendiendo estas ideas, por favor? Si no, por favor. Licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar respecto a lo siguiente? ¿Verdad? Entonces, llevando esta idea concreta hacia una idea más centrada a lo que estamos buscando y que es, en virtud de lo anterior, se habla de la relación inversa entre la comprensión y la extensión del concepto. ¿Y cómo va a ser esto? A mayor comprensión del concepto corresponde menor extensión y a mayor extensión menor comprensión. Repito nuevamente, a mayor comprensión del concepto
corresponde menor extensión. Y a mayor extensión, menor comprensión, ¿sí? Se los voy a decir y se los voy a resumir en muy pocas palabras, ¿sí? Cuando nos hacen una pregunta abierta en un examen, nosotros escribimos literalmente un testamento. Muchas veces ese testamento que estamos escribiendo, solamente 2 líneas son las importantes, porque lo demás que se escribió no tiene relevancia propia de lo que estamos leyendo, ¿verdad? O lo que estaba preguntando. Estoy preguntando qué es contrato de trabajo y me empiezan a contar la historia desde el antecedente mismo de la era paleolítica, en cuando viene y las primeras comunidades humanas empezaron a desarrollar lo que es el troque. Eso a mí no me interesa. Entonces, aquí, esta expresión se ve resumida aquí. Cuando tenemos una mayor extensión o nosotros nos queremos abarcar mucho, menos comprendemos el concepto a identificar. En cambio, cuando somos realmente sucintos y damos la idea concreta, es porque entendimos realmente lo que es el concepto. Cuando divagan y dan 1000 vueltas, 1000 veces la vuelta y dicen una vez y dicen otra vez y dicen otra vez, pues ahí sí que únicamente que es lo que están confirmando es de que no saben el concepto, ¿sí? En cambio, si son certeros y dicen, sí, efectivamente es esto, ¡pum! Entonces ya dicen, no, así lo entendió, porque en 2, 3 palabras me dijo la idea completa. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. No solamente tanto, es nuestro estudio de 5 años para conocer todas las ideas en cuanto a los preceptos de derecho y jurídicos, sino también vamos enfocados a lo que es el desarrollo mismo, entender las instituciones, entender ya en sí y poder explicar. Ustedes siempre tengan en mente, y esto se los digo como un tip muy personal, ¿sí? Siempre tengan en mente que van a explicarles las instituciones, todas las ideas jurídicas a un niño de 5 años. Entonces se lo tienen que graficar, se lo tienen que venir, o sea, tienen que pensar de cómo trasladarles la información para que sea comprensible. Entonces ese ejercicio los va a ayudar mucho, primero, a estudiar bastante las ideas y segundo, a expresarse de mejor manera respecto a lo que ustedes vienen y van a tratar de enfocarse a esa temática misma. Entonces, si quieren explicar a ustedes sobre derecho de trabajo, muy bien, entonces, primero entiéndanlo, segundo, cuando lo tengan comprendido, señalen las ideas básicas y por lo tanto desarrollen una ponencia o algún tipo de información que les será útil para la verificación misma. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante que tienen que llevar a cabo en cuanto a su proceso de estudio. Como les digo, esto es de aquí a la eternidad, hasta que ustedes vengan y tengan uso de razón jurídica, va a ser así, ¿sí? Porque nosotros primero tenemos que simplificarnos y tenemos que velar por la comprensión del cliente. Si nuestro cliente es un exportador gringo o es un exportador europeo o es un exportador sudamericano, que en este caso lo que necesita es la creación de una empresa, pues nosotros expliquémoselo con trocitos, ¿sí? ¿Cómo va esta circunstancia? Pero nosotros tenemos que comprender eso y no darle tantas pajas de necesita esto y todo lo demás con tal de venir, porque eso fue lo que pasó, les digo y les comparto esta experiencia, ¿sí? El día de ayer asistí a una vista pública. Entonces, en la vista pública, ¿qué es lo que hizo en este caso, verdad? Al final es la disertación, que es una vista pública en sí, es como abogado presentarse ante los magistrados o ante el juez para venir y explicar el por qué se lleva a cabo o por qué está presentando su caso ante el tribunal. Eso es una vista pública, se va a dar esa circunstancia, esa información, pero previo a que exista la vista pública, yo también ya presenté mi memorial por escrito, que aquí en Guatemala todo es por escrito. Entonces todo se presenta por escrito y yo voy a expresarle en 15 minutos al tribunal el conocimiento del caso. Entonces, ¿qué es lo que hizo en este caso el abogado? Trató de explicar él mismo
con sus palabras cómo se debería de haber interpretado una norma que la dejó de interpretar la SAT, que la dejó de estar interpretando bien el Tribunal Administrativo Tributario, que la dejó de interpretar de manera correcta la Cámara Civil. Entonces, él quería venir y tener esa sensación, esa expresión misma en cuanto al desarrollo mismo. Pero, ¿qué fue lo que pasó, verdad? En este caso, definitivamente creo que los nervios lo traicionaron, pero al momento que estaba haciendo la locución, este mismo abogado se perdió en su idea. Se perdió porque comenzó hablando definitivamente de cómo debía interpretar la normativa jurídica, tanto la SAT como la Cámara Civil, y terminó hablando de cómo se da un desarrollo de las exportaciones o cómo se debe entender la pintura que se aplica en los cartones. Y por esa pintura que se aplica en los cartones es que la SAT tuvo que haber exonerado del impuesto respectivo. ¿Qué tenía que ver un punto con el otro? No había una conexión. ¿Por qué? Porque definitivamente, primero, imagino que lo abrumó el tiempo y segundo, quiso abarcar más de lo que realmente estaba compenetrado a conocer. Entonces, por lo tanto, y nuevamente retomo el precepto que tiene la lámina en su pantalla, ¿verdad? A mayor extensión de lo que quiere, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán popular, pues precisamente abarcó mucho y no entendió nada. Entonces al tribunal no le dio los elementos suficientes que expusieran de una manera concreta estos elementos. En cambio, si se hubiera circunscribido únicamente a desarrollar su temática misma en cuanto a por qué o cómo se debería dar y cómo se debería entender la norma tributaria, pues ahí hubiera finalizado su proceso de conocimiento en cuanto a lo que está viendo. Entonces, algo de errores conceptuales, por supuesto, ¿sí? Recuerden esto. El que mucho abarca, poco aprieta. El que no entiende, se extiende mucho. Y el que entiende, se extiende muy poco. Sí, entonces, para futuros exámenes, para futuras ocasiones, definitivamente comprendan primero para no estar metiéndole pajas a alguien que realmente ha estudiado 5 años para desarrollar esas mismas pajas. Entonces, traten de ser concretos, traten de llevar los conceptos e ideas concretas. Entonces, ya los que estamos adelantados en cuanto al estudio mismo, ya conocemos las mismas pajas, ¿verdad? O sea, ya las conocemos y nosotros las extendemos más. Entonces, no necesitamos que nos repitan esas ideas, sino necesitamos ideas concretas, ideas propias y que hayan comprendido la mayor parte de lo que se les quiso trasladar. ¿Vamos bien con la idea propia? ¿Sí? Ok, muy bien. Como todo tipo de elemento, como todo tipo de institución sujeta a análisis, está la derivación concreta a propiedades. Entonces vamos a entender que van a existir propiedades, van a existir elementos, van a existir clasificaciones de lo que estamos viendo actualmente de conceptos jurídicos. ¿Qué se va a entender por propiedades? Pues las propiedades, perdón, que las propiedades del concepto es la universalidad del mismo, por la cual el concepto se cumple o realiza en varios individuos. De esta propiedad surge la segunda, que es la predicabilidad, por la cual el concepto puede predicarse, ¿sí? Decirse o atribuirse de cada uno de los individuos en que se cumple. En buen viendo el concepto, pues obviamente la representación intelectual, que todos tenemos la idea en la cabeza, tengamos el concepto de pizza, ¿verdad? Muy bien, todos sabemos cómo es eso, ¿verdad? Cómo es, solo hemos visto que está caliente, que nos la llevan en la caja, si la pedimos en delivery, si no, nosotros la hacemos con nuestros hijos, sobrinos, o nosotros con nuestra pareja, la hacemos ahí y esperamos en el horno que se cocine, ¿va? Muy bien. Entonces, es ello, ¿verdad? Entonces, el concepto pizza. Entonces, tenemos una idea abstracta de lo que es, pero también conocemos universalmente de que dicho concepto es aplicable, todo lo que sea redondo, todo lo que tenga masa,
todo lo que tenga salsa, todo lo que tenga queso, podemos entenderlo y capturar lo que es pizza. Entonces, ahora, ¿cuál es lo que se denomina la predicabilidad? Muy bien. Entonces, la predicabilidad lo vamos a entender. Se recordarán que está una oración. Se recordará, remontémonos muchos años atrás en cuando estábamos viendo idioma español o la relación concreta a lo que es la sintaxis, a ver todo lo que es la gramática propiamente dicho y a un estudio profundo de esta ciencia del lenguaje. Muy bien, la predicabilidad. Entonces, entiéndase de que existe la oración. Y la oración está el sujeto y el predicado. Muy bien, tenemos estas dos grandes partes de la oración. Dentro del predicado vamos a encontrar el verbo. Y por muchos, ustedes ya lo saben, que en los delitos, o más bien en la tipología penal, se da lo que es el verbo rector, o sea, a través del cual se va a accionar la figura delictiva. Muy bien. Al momento que ocurra o al momento en el que se dé el hecho respectivo, se inicia y es lo que activa la tipología delictiva, esto relación directa al derecho penal. Va. ¿Cómo vamos a entenderlo? Desde una propiedad misma del concepto jurídico en lógica jurídica. Muy bien. La predicabilidad es a través del cual el concepto puede decirse o atribuirse en cada uno de los individuos que se cumple. Muy bien, retomemos el ejemplo de pizza. Nosotros vemos que todas las pizzas en su 99% pueden venir y establecer que son redondas. Sí, que están divididas en 8 porciones, por supuesto, que tienen salsa, que tienen queso y tienen sus variaciones respectivas. Eso entendemos por pizza. Pero nosotros conocemos la pizza del macarone, que es de bolsita. Es muy buena, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa pizza es cuadrada, pero cumple con alguna de las atribuciones que tiene. Las atribuciones es que es de masa, que tiene salsa y que tiene queso. Y que tiene otros elementos también que la hacen muy sabrosa. Está bien. Pero no deja de ser pizza por ello. ¿Por qué? Porque cumple estos elementos. El que no se cumple es el elemento redondo. ¿Sí? Y si queremos partir una pizza redonda, vamos a encontrar que es un triángulo. Es un triángulo que en la parte de abajo es redonda. Entonces, por lo tanto, tiene sus picos en sí, tanto extremo derecho como extremo izquierdo, que pueden corresponder a un mismo corte, y el corte de abajo termina siendo redondo. Entonces, si lo compramos así, sí, es triangular. Entonces, todos estos elementos van a diferenciarnos qué es el concepto de pizza. Entonces, la predicabilidad dentro de este ejemplo es de que vamos a entender que es masa, que es salsa y que es queso. Por lo tanto, como estos elementos están inmersos dentro del concepto, dentro de lo que estamos viendo, el fenómeno, por lo tanto, lo vamos a relacionar al concepto pizza. Ahora pasemos a lo jurídico. Muy bien. A lo jurídico laboral. Vamos a lo jurídico laboral. Estamos definiendo de que en este caso yo lo que voy a hacer es en el negocio que tenemos en la casa necesitamos una persona que nos colabore. ¿Por qué? Porque el negocio de comida, yo estoy vendiendo panes a todas las tostadas, gracias a Dios está yendo bien, pero ya no me dan las manos para venir y yo hacer todo el trabajo. Hacer el frijol, los chiles rellenos, hacer el picado de carne, porque también hago tostadas con picado de carne, en este caso hacer las enchiladas, la salsa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y le digo a la señora que me viene a colaborar con la limpieza, mire, hágame favor, no solamente hágame el favor de limpiarme aquí la casa, sino también venga a ayudarme unos 2 días, el día lunes y el día martes, para venir y hacer todo lo de la venta. Muy bien. Y así nos vamos por mes y yo le voy pagando no solamente la limpieza de la casa, sino además también necesito que venga y me haga el favor de ayudarme respecto a ello, yo le voy a pagar. Muy bien. Y así va un mes, y así van 2 meses, y así van 6 meses. Entonces, en este caso, nosotros vemos los elementos propios de una relación de trabajo, ¿sí? No existe un contrato, pero existe un vínculo.
existe una subordinación, existe que nosotros le estamos dando a esta persona todos los instrumentos a través de los cuales se va a desarrollar el trabajo. Está cumpliendo un horario. Nosotros le estamos retribuyendo mensualmente o quincenalmente o semanalmente su labor. Entonces se dan todos los elementos propios de una relación de trabajo. Entonces, la predicabilidad radica en que se atribuyen cada uno de los elementos, cada una de las formas a esta relación que está existiendo. No solamente por el hecho de que venga y no exista un contrato, como les hacía referencia anterior, o no exista un lugar físico, hablar de oficina, ¿verdad? Que sea una oficina, sino todo trabajo se entiende, y ustedes lo sabrán, que todo trabajo es a través del cual una persona brinda sus servicios a otra, en el cual espera de que sea remunerado y a través de todos los elementos que conlleva el trabajo en sí, ¿verdad? Entonces, si se cumplen estos hechos, si se cumplen estos elementos, más bien dicho, estamos frente a una relación de trabajo. Entonces, nosotros nos comprometemos a reconocer ello. Sí, vamos entendiendo lo que se puede tratar de explicar lo que es la predicabilidad junto con la propiedad misma de lo que vamos a ver con el concepto que estamos viendo, ¿sí? Muy bien, ahora para seguir en este caso, en el camino de lo que vamos a ver, a lo que estamos estableciendo. Muy bien, ahora nos vamos con la división. En este caso, el concepto se va a dividir en este caso, la razón de su extensión, la compresión y las relaciones entre sí. ¿Vamos entendiendo bien? ¿Sí? Sí, Lick. Muy bien, gracias. Denme un segundo, por favor. Ahí. No sé si por su casa o en el tráfico esté lloviendo, pero parece que por aquí sí. Bueno, entonces vamos bien. Muy bien, entonces vamos a ver esto de razón de su extensión, comprensión y relaciones entre sí. Esto es la división propia del concepto jurídico. ¿Y cómo lo vamos a ver, verdad? Por la razón de su extensión. Sí, como les digo, estos son puntos doctrinarios, por supuesto, pero también nos hacen ver y tener esa perspectiva hacia lo que queremos llegar. La expresión misma de que no solamente vamos a ver, sino nosotros también mentalmente vamos a clasificar cada uno de los conceptos jurídicos, o más bien cada una de las normas, tomando sus preceptos y desarrollándose propiamente en cuanto a la idea que estamos conociendo. Por su extensión, vamos a ver que están los universales, particulares y singulares. Muy bien, comencemos por los universales. Son los conceptos a los que se refieren a todos los individuos de una especie, género o clase. Los conceptos manifestados con las palabras todos los hombres, la mujer, los árboles son universales a pesar de sus diferencias. En este caso, la extensión misma del concepto no resulta modificada aún por los términos o palabras en singular, sin que exista otro concepto que sí la cambie. Entonces, en esta idea, todos los hombres, tenemos todos, abarca la generalidad. La mujer, ya sabemos individualizar propiamente dicho, que solamente el género femenino va a estar aquí sujeto, y los árboles, en este caso vamos a ver desde ficus, desde pinos, desde pinabetes, ceiba, etcétera, 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 para ver lo que podemos entender. Si dijéramos nosotros, los hombres, todos los hombres guatemaltecos, entonces ya limitamos en sí y deja de ser un concepto universal, sino ya en sí toma otra parte de los conceptos sujetos a analizar. Permítame un segundo.
Ay, perdón ustedes, pero hoy literalmente estoy hablando casi todo el día, entonces no me da un poquito de... No, tampoco tengo dulces de miel para venir a comerme uno, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Muy bien, entonces, como les decía, entonces si decimos todos los hombres guatemaltecos, nosotros ya limitamos en sí o la mujer asiática, entonces nosotros ya encuadramos en un grupo de 20 mujeres, si decimos la mujer asiática, entonces nosotros nos vamos a enfocar hacia la mujer que reúne esas características, ¿verdad? O los árboles, igual manera, ¿verdad? Decimos los árboles de pino, o los árboles de pinabete, o los árboles ceiba. Entonces ya tenemos esa circunstancia a la limitación, pero si hablamos de manera propia y extensiva, pues la universalidad es lo que va a regir bajo esta idea. ¿Cuáles son las ideas jurídicas respecto a los conceptos universales? ¿Sí? Vida, propiedad, libertad, igualdad. Estos son preceptos que van a tener y van a garantizarse y que se van a entender como extensión propia. También podemos hablar de las ideas generales. Persona, ¿sí? La persona es un concepto universal que se va a entender. Pero existe persona individual y persona jurídica. Muy bien. Pero en este caso vamos a tomar el concepto jurídico universal de persona como aquel sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, tanto persona individual como persona jurídica están sujetas a derechos y obligaciones. Entonces, ahí es donde se remonta, ahí es donde inicia este proceso mismo de la universalización de los conceptos en sí. Recordarán, vida, propiedad, libertad e igualdad van a ser las ideas universales que van a tener esos principios propios. El derecho de defensa es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión va a estar en sí limitada a través de la ley de orden público. Entonces ahí entramos con las excepciones. Entonces vamos a ver lo posterior, cómo se van tomando estas ideas propias a lo que nosotros queremos ver. Muy bien. Los conceptos universales a su vez también se clasifican en unívocos y análogos, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos unívocos? El concepto universal se predica o atribuye de modo idéntico a varios conceptos sujetos. Por ejemplo, ¿verdad? El concepto aludido con la palabra animal y racional se dice de modo idéntico a los conceptos expresados con los vocablos león, leopardo, ballena, porque tienen la misma naturaleza, ¿sí? Entonces aquí nos lo hace una relación concreta de un animal irracional. Pero nosotros podemos entender todos los animales existentes. ¿Cuál es el animal racional? Pues somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, Homo sapiens, que somos los animales racionales a través de los cuales nosotros podemos desarrollar todo este proceso cognitivo. Muy bien. Es como que nosotros digamos, ¿verdad? Y queremos generalizar, ¿verdad? Políticos corruptos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encuadrar dentro de esa categoría de políticos corruptos si nosotros queremos poner el nombre de los partidos políticos a los cuales nosotros consideramos que existen partidos políticos corruptos, o si nosotros queremos entender, ¿verdad?, como un concepto unequívoco, reunirla bajo una idea general hacia lo que estamos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos decir todo lo que son sacerdotes de la Iglesia Católica. Muy bien, los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero nosotros también entendemos que existen los salesianos, los diocesanos, que existen los jesuitas, que existen los del Opus Dei, y etcétera, etcétera. Pero todos son en sí sacerdotes, en este caso a nivel católico, ¿verdad? Entonces así es como se va entendiendo bajo las ideas de una clasificación misma de los universales. Ahora bien, los análogos. El concepto universal se atribuye de modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. El concepto significado con la expresión saludable se predica de un modo análogo a los conceptos indicados en hombre, comida, hábito,
porque no se dice de una forma totalmente diferente, ni idéntica. Entiendo por los análogos, ¿sí? Repito nuevamente, el concepto de verdad se atribuye de un modo que no es totalmente idéntico ni diferente, sino análogo. Vamos capturando la idea. Aquí en este caso me dice saludable, pues yo puedo venir y tomar que es hombre, que es una comida o que es hábito. Un concepto análogo, recordarán ustedes que en el derecho penal está prohibida la analogía. Entonces, circunstancias análogas dentro de estos preceptos jurídicos no son viables de llevar a cabo. Si ustedes vienen y les dicen, miren señores, lo que pasó es de que este caso de manera penal es igual similar al caso que pasó anteriormente. No, disculpe, pero esta circunstancia no es así, porque en el derecho penal ustedes entenderán que la analogía no vale, entonces no pueden aplicar un precepto análogo hacia lo que ustedes pretenden, en este caso, llevar a cabo y entender como la analogía. En donde sí pueden aplicar en sí una analogía, se recordarán el ejemplo primero que les pasé respecto a lo que es el divorcio. Sí, entonces en el divorcio existen causales a través de las cuales se puede venir y solicitar el divorcio ante el juez respectivo. Entonces, ante ello, ¿qué vamos a entender y qué vamos a ver y qué vamos a comprender, verdad? De que todos los casos que se van y todas las causales existentes en el Código Civil van a tener como el fin de crear la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, por cualquiera de las causas existentes o que se reclame ante juez, se va a proceder directamente a relacionar y a direccionar un proceso de divorcio en vía jurisdiccional en el que se va a tener como fin la disolución del vínculo matrimonial. Sí, entonces ahí se puede aplicar porque si no, si lo queremos ver así en buen chapín, si no es una cosa es otra, ¿verdad? Entonces, pero todas van a llevar la misma secuencia. ¿Y cuál va a ser la secuencia? El divorcio, o sea, romper el vínculo matrimonial existente, ¿sí? Vamos entendiendo por ahí, por favor, si no. Muy bien, entonces ahora sigamos, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? Ya vimos los universales, ahora vienen los particulares y singulares, ¿sí? En este caso, los particulares son los conceptos que expresan a muchos o varios individuos de una especie, género, clase. Por ejemplo, de manera indeterminada, los conceptos referidos con las palabras algún hombre, varios vehículos, algunas mujeres y de modo determinado el concepto expresado en estos animales. Muy bien. Particular identifica de manera concreta. ¿Qué les hacía referencia anteriormente? Pues la mujer asiática. Entonces ya se hace relación concreta a esa. La pizza hawaiana. Muy bien, entonces entiendo esto. La pizza de pepperoni. Muy bien, entiendo esto. Entonces ahí es como se va viendo la relación concreta de elementos particulares. Muy bien. El homicidio, el asesinato, ya son elementos particulares porque sus elementos se encuadran dentro del hecho delictivo llevado a cabo. Sí, vamos entendiendo, sí, muy bien. Entonces, por favor, ahora vamos a entender qué es el concepto de singular. Son conceptos que se refieren a un individuo o ser, hacia los conceptos indicados con las expresiones Aristóteles, esta mesa, el carro de Javier. Siguiendo con el ejemplo, vamos a entender la pizza. Muy bien, la pizza de Vesubio, la pizza de Almacarone, la pizza de Domino's, la pizza de Domino's Pizza, la pizza de Little Caesar, ¿verdad? La pizza de Viva Trattoria, la pizza de Pecorino. Entonces ahí es donde se va identificando, si bien el concepto es pizza, pero ya lo vamos singularizando por cada uno de los elementos que nos permite esta circunstancia, ¿verdad? Es como nosotros vamos a tratar de buscar y decir, ¿verdad? Que estamos buscando el concepto de carne asada. Muy bien, entonces carne asada podemos encontrar restaurantes de La Estancia, la Hacienda Real, el Portal del Ángel, en este caso Palermo. Entonces ahí es donde vamos viendo que puede ser
o sea, la carne, pero los cortes o más bien la preparación es totalmente variada, es totalmente diferente. Entonces, eso hace los elementos singulares de los conceptos propiamente dichos. ¿Sí? ¿Va muy bien? Ahora, por su comprensión. Gracias, gracias, gracias. Por su comprensión, vamos a entender que están los simples y los compuestos. Los simples. Según Ibarra y Campomanes, determina que son simples los conceptos que expresan una sola esencia, ¿sí? Un ejemplo de concepto simple, por su comprensión, es el referido vocablo hombre. Tal elemento general de pensamiento, a pesar de que contiene varias notas, los conceptos declarados con los términos substancia, cuerpo animal, sensitiva, racional, todas forman parte de la esencia de hombre, ¿sí? Vamos a entenderlo así. Patrono. Me muevo a lo laboral, ¿verdad? Por su comprensión simple, ¿verdad? Todos sabemos que el patrono, en este caso, es aquella persona que, primero, que realiza todo el proceso de solicitar la fuerza de trabajo, que va a cumplir con una remuneración misma y que a su vez es la que brinda, en este caso, las herramientas de trabajo para que se lleve a cabo la relación laboral. Entonces, esto se entiende por patrono, ¿sí? Si nos dicen, es el que, si nos lo desglosan de manera concreta, vamos a entender directamente que es un patrono. No es necesariamente que nos me digan que es patrono, sino simplemente es el individuo que aporta su capital, es el individuo que aporta las herramientas de trabajo, es el individuo que está obligado a la contraprestación económica para el trabajador. Nosotros inmediatamente nos vamos hacia lo que es un patrón. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos compuestos? En este caso, la comprensión desde el punto de vista compuesto. Son los compuestos en sí, los conceptos que comprenden varias esencias. El concepto aludido de las palabras hombre blanco, en dicho ejemplo, el concepto significa la expresión hombre, representa una esencia y el concepto indicado, con el término blanco, la otra. No obstante que cada uno contiene varias propiedades. Muy bien, entonces aquí, bajo el supuesto mismo que estamos viendo, trata sobre hombre blanco. Ahora, jurídicamente vamos a establecer y vamos a relacionar qué es y vamos a entender de manera propia cómo lo vamos a comprender en sí. Me remonto nuevamente hacia lo que es el concepto, o más bien lo que se puede entender como algo relacionado a lo que es, o más bien construir la idea a la relación de trabajo. Si bien no está bien de manera identificada, pero al cumplirse algunos de los elementos propios, más bien dicho, los elementos que se engloban dentro de la relación de trabajo, es allí donde se constituye, cuando se construye dicho elemento. ¿Por qué? Porque no solamente me voy a quedar con algo simple como es la contraprestación económica, sino la dependencia continuada, la relación de subordinación, todos estos elementos que engloban, o más bien que son los principales dentro de la idea propia de la relación de trabajo, me van a dar y me van a estructurar la idea para fortalecer de una manera y señalar cuál es el crean de una relación de trabajo. Me dan los elementos y yo construyo mentalmente lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Muy bien, ahora vamos por sus relaciones, que están los idénticos, los subordinados, los coordinados, de esfera cruzada y conceptos excluyentes mutuamente, ¿sí? Vamos a entender que por sus relaciones idénticos son conceptos que significan lo mismo. El concepto referido con la palabra hombre significa lo mismo que el concepto aludido a la expresión al animal racional. Y el concepto de pentágono significa lo mismo que el concepto de polígono de 5 lados. Muy bien, entonces por sus relaciones, ¿cuáles van a ser las ideas de idéntico? Jurídicamente vamos a establecer lo que el derecho de defensa. El derecho de defensa consignado en el 12 de la Constitución nos establecen los supuestos mismos, que a través de los cuales una persona viene y tiene que ser oída y vencida, citada, oída y vencida en juicio para que se dé todo, tanto el debido proceso como el derecho de defensa, y que
presupone la inocencia misma de la persona ante la circunstancia que está siendo diligenciada en la esfera judicial. ¿Cuál es el elemento en sí o cómo se puede establecer de manera idéntica esto? Pues al momento que se desarrolle o el concepto mismo de que una persona es señalada de inocente, de por sí una persona es inocente, es idéntico o es igual a un derecho de defensa, a un debido proceso. Que si nosotros estamos estableciendo que una persona que está sujeta a derechos y obligaciones, que una vez cumplida la mayoría de edad debe de cumplir con todos los supuestos establecidos en el Código Civil, pues nosotros vamos a entender que esa persona ya es civilmente capaz y nos vamos a ir al concepto de capaz que nos establece el Código Civil, la capacidad de las personas para contraer derechos y obligaciones. Entonces ahí es esa relación concreta y directa lo que estamos viendo. Si nos vamos a ver lo que está creo que es 2 de la Constitución y el Código Civil referente a la protección de la vida, pues la protección de la vida se reconoce desde la concepción misma. Entonces allí vamos a ver un concepto idéntico entre el Código Civil y la Constitución Política. Entonces eso es la relación existente de manera idéntica entre dos preceptos jurídicos ya traído a la esfera eminentemente jurídica. Muy bien, ahora los subordinados. En la relación entre conceptos, uno está contenido en la extensión del otro. Por ejemplo, el concepto representado en el vocablo hombre está contenido en la extensión del concepto indicado con la palabra animal, o el concepto número par es la extensión del concepto número. Muy bien, ahora ¿cómo lo explicamos jurídicamente? Las ideas subordinadas. Me voy a quedar con el que les dije anteriormente para traer el ejemplo de subordinado. Sí, existe el derecho de defensa, entonces, por lo tanto, y constitucionalmente está establecido el principio de inocencia, ¿sí? Entonces, cuando dicen principio de inocencia, todos tenemos el principio de inocencia. Este principio de inocencia está subordinado al derecho de defensa que tenemos todos los guatemaltecos para venir y tener esta idea concreta. Entonces, es ahí, perdón, donde se puede venir y señalar de una manera concreta que es una idea subordinada, como se los digo, ¿verdad? Si establecemos lo que es el principio de inocencia, pues nos vamos a ver a lo que es el derecho de defensa. Sí, también, si vamos a ver lo que es la declaración contra sí mismo, que es constitucional, por supuestamente, la declaración contra sí mismo o parientes, es subordinado al derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque definitivamente en un debido proceso, si lo queremos ver de manera general, en un debido proceso, pues precisamente no puede existir la declaración contra sí mismo o contra parientes. Y de existir esto, pues no tendría una validez jurídica derivada de la prohibición constitucional existente. Como le digo, son ideas un tanto ya más de conocimiento amplio, pero que en un futuro ustedes ya la manejan, o más bien ya la manejan en sí, y solamente de reforzar esta idea concretamente lo que es por sus relaciones desde los conceptos subordinados. Ahora bien, ¿qué son en este caso, los coordinados? Hay unos cuya extensión están igualmente contenidos a un mismo nivel en un concepto con mayor extensión. El concepto expresado con los vocablos número par y el concepto declarado con las palabras número impar son conceptos coordinados y están contenidos en el concepto representado con el término número o el concepto animal racional y el concepto animal irracional son conceptos coordinados que están contenidos en el concepto de animal. Muy bien, ahora ¿cómo se entiende esto a nivel jurídico? Desde el punto de vista por sus relaciones coordinados. Vamos a tener el concepto vida, ¿sí?
el derecho a la vida, ¿sí? Muy bien, el derecho a la vida está contenido, pues obviamente, dentro de uno de los presupuestos que establece la Constitución, pero también está el de la pena de muerte, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es la facultad punitiva que tiene el Estado para aplicar la pena capital a todos aquellos infractores de delitos que así lo requieren? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el aspecto coordinado aquí? Que el Estado garantiza la vida y también el Estado garantiza la muerte a través de la pena de muerte, ¿sí? A través de la activación misma de la pena capital. Entonces, aquí el concepto es, o más bien lo que se debe entender es de que el Estado está en la obligación. El Estado está obligado a. Esa es nuestra idea general. Este es nuestro precepto coordinado, es nuestro concepto coordinado. El Estado está obligado a, por un punto, garantizar la vida y por otro, aplicar la pena de muerte para los que estén sujetos mismos hacia o más bien cumplan esa circunstancia en cuanto a su relación concreta de hechos delictivos y que así lo merite la tipificación delictiva, la entidad punitiva. Entonces ahí es donde se establece esa secuencia de lo que puede entenderse como un aspecto coordinado, de un concepto coordinado de lo que estamos viendo. Sí, ¿algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor? No. Muy bien, entonces, estos dos puntos, antes de finalizar, de esferas cruzadas y la relación conceptual, las extensiones de los mismos se incluyen parcialmente. Por ejemplo, el concepto manifestado en la palabra justo y el concepto expresado en la palabra hombre son conceptos cuyas extensiones se comprenden parcialmente porque algún hombre es justo. Muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos al ámbito penal. ¿Cómo lo vamos a ver y verificar? Es de que existen las muertes, sí, pero algunas muertes van a ser homicidios y otras muertes van a ser asesinatos y otras muertes van a ser en riña tumultuaria, en estado de emoción violenta, en accidente de tránsito. Entonces, existe esferas cruzadas o más bien porque las extensiones a través de los cuales se da la muerte de una persona o esta persona deja de estar viva comprenden muchos elementos parciales. ¿Por qué? Porque se van acomodando a lo que está estableciendo según el fenómeno a analizar. Entonces, la circunstancia general es la muerte de la persona. ¿En qué derivó o en qué circunstancias se da? Ese es el juego, si queremos verlo así, a través del cual vamos a entender y se va a verificar respecto a sus relaciones el concepto a analizar. Conceptos que se excluyen mutuamente, ¿sí? Entre esos no se cruzan, abarcan, comprenden o contienen, por ejemplo, entre los conceptos significados con el vocablo número impar y número par, sus extensiones no se incluyen. En este ejemplo, en particular, los conceptos también son coordinados porque están comprendidos en la extensión del concepto número. Conceptos que se excluyen mutuamente. Muy bien, en este caso, retomo una idea abstracta que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuál era? Es la de cómo se va a compensar el ISR sobre el ISO. Muy bien. El impuesto sobre la renta se puede compensar al impuesto de solidaridad. ¿Y cómo va derivado esto? De que debe obrar una autorización de la administración tributaria para que se pueda llevar a cabo esta compensación de una manera correcta, ¿sí? De no hacerlo, entonces se está incurriendo en faltas. Muy bien, ¿y qué es lo que hacen en este caso? Entonces, ¿cuál es el elemento excluyente así? De que el contribuyente no puede tomar el régimen que a él le parezca el correcto sin haberlo primero hecho de conocimiento a la administración tributaria. Entonces, por lo tanto, la norma que nos dice puede tener el régimen A y el régimen B. Y después te aparece tu tercer párrafo. Pero para poder haber llevado a cabo tanto el régimen A y el B, tiene que dar aviso a la administración tributaria. Entonces, el contribuyente no puede venir y tomar el A y el B, solamente tiene que optar por alguno de los dos, y de los cuales tiene que avisarle a la SAT. Entonces,
Estos son términos excluyentes mutuamente, si lo queremos ver así. Y a través de otro ejemplo un tanto más abstracto. Lo que queremos ver en sí es una casación planteada por fondo por los motivos de interpretación errónea y violación de ley por inaplicación del artículo 14 de la ley del IVA. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces nos está diciendo propiamente dicho, ¿verdad? Por una parte, el casacionista nos dice que la sala que resolvió inaplicó el artículo 14 de la ley del IVA, y en otra parte de la tesis del memorial nos dice que interpretó erróneamente el artículo 14 de la ley del IVA. Estos son conceptos excluyentes entre sí. ¿Por qué? Porque o la sala no aplicó la norma o la sala la interpretó correctamente. No puede denunciar el mismo precepto en los dos submotivos correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a entender bajo el concepto que se excluyen mutuamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos, la asistencia estaba subida ese momento, entonces, por mí, por el momento es todo, y nos seguimos platicando el viernes, y por favor, atentos a la distribución de grupos. Por favor, Nancy, se lo encargo yo. Entonces, feliz noche, se cuiden, ya les quite tiempo. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Notas cuando yo las Feliz suba, noche. ¿eh? Ya van a estar. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Dios.